Buenos días, tardes o noches, profesor. El día de hoy le venimos presentando lo que fue nuestro analizador léxico dedicado al lenguaje de programación XD. Como introducción, podemos decir que durante el transcurso de la materia de lenguajes y autómatas 1 aprendimos las bases para el desarrollo de una sintaxis orientada a la programación, tomando como punto de partida conjuntos, grafos, entre otros elementos vistos. Es como llevamos el desarrollo para la planeación de un analizador léxico cuyo lenguaje fue nombrado XD. También durante el desarrollo del lenguaje planeamos un analizador léxico con el propósito de que éste valide la sintaxis del lenguaje de la forma más eficiente y precisa posible, con el propósito de que éste sea integrado al compilador del sistema y sea una de las partes principales del mismo. Así éste trabaja en conjunto con el compilador para manejar el lenguaje de una forma más precisa. Un ejemplo de los analizadores léxicos podría ser la web semántica. Cualquier usuario puede encontrar respuestas a sus preguntas de la manera más rápida y sencilla gracias a una información mejor definida. Entonces, pasando, decimos que el lenguaje XD fue hecho con el propósito de que tengamos una escritura de código simple y entendible. Básicamente vamos a definir lo que es un lenguaje y decimos que todo lenguaje de programación consta de una gramática. La gramática está conformada a su vez por valores no terminales, valores terminales, estado inicial y reglas de producción. Para entender un poquito lo que se va a mostrar a continuación, he preparado aquí una tabla con algunos componentes principales del lenguaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los tipos de memoria, que pueden ser memoria variante, memoria constante, los tipos de dato, como int, que representa enteros, str, que representa cadenas o strings, y bol, que representa básicamente booleanos. Unos símbolos esenciales como asignación de memoria variante, asignación de memoria constante, y funcionalidades esenciales, como lo pueden ser read y print. Un ejemplo es que cuando nosotros recibimos los datos lo hacemos en forma de cadenas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros definimos una variable, lo que hacemos es esto: dividir en propiedades y, por así decirlo, en información, y a su vez de sus propiedades obtener lo que es el tipo, el ámbito, a lo mejor también un prefijo que nos diga si es variante o constante. De la información pues podemos obtener un ID, que vendría siendo el nombre de la variable, y a final de cuentas el dato o valor de la variable. Dicho esto, esto de forma real se vería algo así, en el que el tipo vendría siendo int, el prefijo vendría siendo var, y el público, la variable vendría siendo de tipo pública, ¿no? El ID pues vendría siendo X y el valor vendría siendo 234. A su vez, para definir entradas, nosotros declaramos una función. Esa función es read. Aquí está el ejemplo de cómo se ve. Y bueno, ¿cómo es que funciona? Esa función a final de cuentas recibe datos. Esos datos, pues esta función, debido a sus propiedades, utiliza dos funciones llamadas typeOf y typeOp. TypeOf, que nos recupera el tipo de dato, y typeOp, que nos recupera a final de cuentas el dato como tal. También tiene una propiedad llamada funcu, que es básicamente para unir los valores en caso de que haya valores, o sea, una cadena. Esto no lo dije, pero el autómata sería algo así. Como estado inicial, tendríamos forzosamente que poner un var para asignar que esta va a ser memoria variante, al menos que queramos que sea una constante, pero eso ya se ve después, ¿no? Esto puede recibir letras, cualquier tipo de dato, y las puede recibir en bucle hasta que, bueno, no reciba más información. Esto es para definir el ID. A final de cuentas se pone la asignación de memoria variante y utilizamos la función especial read. Así es como funciona el autómata. Para los datos de salida sería algo similar. Hacemos uso de un print entrecomillado, lamentablemente se nos olvidó poner aquí, pero ponemos lo que es todos los caracteres que queramos que salgan en la consola. No, la función a final de cuentas también recibe datos, también tiene unas propiedades, las cuales son typeOp y func. La única diferencia es que, por ejemplo, los datos, por ejemplo, typeOp dijimos que recupera los datos, pero estos a su vez son pasados por la función funcu, que acuérdense que dijimos que esta función lo que hace es, pues bueno, unir los datos para formar cadenas, ¿no? A final de cuentas esto termina en una salida. Un autómata condicional o un if, por ejemplo, podría ser así, el cual su estado inicial viene siendo if como palabra reservada.
seguido de esto forzosamente un espacio, y por aquí podemos definir, por ejemplo, una operación. Seguida de estas, un dos puntos para iniciar la apertura de un bloque de código, y por ejemplo ya letras, caracteres, lo que queramos, y como valor terminal podemos tener un doble guión. Ok, eso para decir que está terminando el if. Ok, este if se ve escrito de la siguiente forma: un bool para representar que dentro de aquí va una expresión booleana. Ok, esta sería su estructura, de la cual rescatamos en sus propiedades la condición primaria, n condiciones en caso de que tengamos más de una condición, y una condición falsa, por ejemplo el si no, ¿no? De ahí en fuera lo único que recopilamos como información es código restante. Un ejemplo de cómo se vería escrito algo en este lenguaje de programación es lo siguiente. Por aquí tenemos la palabra reservada const, que define una constante, la x, y como podemos ver aquí definimos lo que es la función read. Le podemos pasar texto para decir ingrese, por ejemplo, el número de personas. De ahí, por ejemplo, podemos hacer una lista, ¿okay? Que se define de la siguiente forma, y podemos hacer una impresión en pantalla que termina así. ¿Ok? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el evaluador? El evaluador funciona de tres elementos importantes: un input, un output y una validación. Como tal, el input recopila información en una memoria, en memoria dinámica. El output, como tal, recopila información en memoria dinámica, pero más a largo plazo. Ya veremos después cómo está eso, o por qué el analizador va integrado al compilador. La validación básicamente se encarga de validar que las cosas estén bien escritas, que no haya palabras reservadas como identificadores, entre otras cosas. Ok, el autómata funciona de la siguiente forma: existe un objeto set, el cual recibe parámetro texto. Ok, a su vez esto los pasa por el evaluador, ok, el analizador léxico, y a su vez esto lo divide en submemoria y administrador de memoria. El administrador de memoria se encarga de guardar la memoria en su último estado, y la submemoria se encarga de guardar, por ejemplo, funciones, cosas así que puedan alterar el estado de esa memoria. A final de cuentas, cuando nosotros activamos el compilador, puesto que primero se guarda la memoria y después se activa el compilador, es conforme va generando instrucciones. A su vez, si alguna instrucción requiere de alguna función, se llama la submemoria. Si no, simplemente todo se hace con el administrador de memoria. Ok, al final esta compilación termina en un objeto get que básicamente se transforma en resultados. Ok, el evaluador funciona de la siguiente forma. Ok, tenemos el objeto set, el cual su entrada es pública y su salida es privada. Solamente para terminar aquí, básicamente decimos que existe un método input, el cual se encarga, hace un bucle de memoria para definir lo que es o no es, puesto que nuestro lenguaje de programación es dinámico. Entonces, pues bueno, básicamente toda la memoria la vamos apilando, y lo dividimos en pila de memoria indefinida, lista de memoria definida nulo, en caso de que nosotros hayamos declarado solamente la memoria pero no le hayamos dado un valor, una cola de estructuras para ir viendo en qué orden se fueron haciendo las sentencias, un bucle de memoria para ver qué sirve y qué no sirve, un listado de memoria, y por ejemplo un listado de estructuras, ¿no? También una cola de instrucciones, un bucle de recopilación. Son algunos de los procesos para ver qué sirve, qué no sirve, errores que se presenten, y a final de cuentas, por ejemplo, termina en memoria a largo plazo, que esto se guarda básicamente en un map, y memoria a corto plazo, que esto termina en alguna estructura como alguna cola, alguna pila, alguna función, ¿no? A final de cuentas, este método input llama al método validate, que se encarga de validar que la escritura esté todo bien escrito y que no nada sea infinito y no haya repetición de sintaxis. A final de cuentas, si todo sale bien, pues se manda a traer el método out, que da paso al siguiente proceso, que sería, por ejemplo, alguno de estos dos. Como conclusión, concluimos que en el transcurso de la materia hemos visto temas que nos han ayudado a comprender de una manera diferente y simple la estructura de lo que tiene en conjunto un analizador léxico y las diversas herramientas que se emplean para detectar cadenas correctamente escritas, detectar errores, etc. El saber todo esto nos da una visión más amplia de lo que podemos implementar en trabajos de ámbito escolar, también como en laboral. Y con esto hemos llegado al final de la conclusión. Hasta la próxima.